Hola, buenas noches. Es un gusto tenerlos nuevamente en Obligo de Conciencia. Mi compañera Lore y yo estamos muy contentos de volverlos a tener aquí con nosotros. Buenas noches, Lore. Hola, buenas noches, Elisa. Un placer tenerlos a todos y a una súper invitada que la volvemos a tener porque de verdad fue maravillosa su plática. Tiene muchos temas, mucho que darnos. Y ahorita por la fecha en que estamos próximos a celebrar Día de Muertos, que estamos con todas estas tradiciones, nos va a platicar acerca del duelo, de las pérdidas. Les dejamos con Claudia Hernández Madrigal. Clau, bienvenida, gracias otra vez. Hola, Clau, buenas Hola, noches. hola, buenas noches. Pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, compartir y sobre todo, pues que tenemos un tema muy adecuado a estas fechas, ¿no? Que se nos viene pronto el 2 de noviembre y que se viene toda esta creación de altares, hablando de los duelos, de la muerte, que claro que los duelos son por muchos motivos, no específicamente tienen que ver con la muerte, pero también ese es uno de los elementos importantes, ¿no? Hablar del duelo en las diferentes etapas, hablar del duelo en las diferentes circunstancias de vida, porque en nuestra vida todo va conllevando ciertas pérdidas para poder recibir también nuevas cosas. Sí, muchas Claro. gracias por invitarme y me da mucho gusto volver a compartir con toda su audiencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Clau. Y es que, como tú dices, o sea, el duelo no es solo la pérdida de una persona. O sea, venimos, yo creo que todos a través de nuestra vida viviendo duelos, ya sean más grandes, más pequeños, pero siempre yo creo que, y creo que el primer duelo como hijo, a lo mejor me estoy adelantando, es cuando te dejan en el kinder y te separan de la mamá. Y Claro, es un duelo, ¿verdad? claro, Esa tristeza que se siente, el desprendimiento de que me están abandonando aquí en un kinder, ¿no? claro. Fíjense que de hecho esa es una cuestión que trae algún efecto que se llama ansiedad de separación. Y entonces puede ocurrir que a veces creemos que el niño es el que está sintiendo más esta ansiedad de separarse de la mamá, pero muchas veces es una proyección también de la mamá que no quiere soltar a los hijos, ¿no? Me resisto. Sí, claro, claro. ¿Y cuánto nos cuesta a las mamás esta separación de lo van a cuidar bien, qué va a hacer sin mí, Solo ¿no? yo sé Solo yo lo hacerlo. sé cuidar bien. Y sí es una separación muy grande. Claro, pues es que precisamente hablando de estos motivos de la separación, pues va a involucrar cuando nosotros adquirimos cierta seguridad o cierta estabilidad ante una situación, por ejemplo, en este caso en particular del que ustedes hablan, cuando un niño empieza a experimentar como esta certidumbre de saber que ante cualquier situación su mamá le va a resolver, va a estar presente, va a estar dispuesta, y de pronto ya no está presente la mamá. Entonces, muchas veces el niño cuando está muy bebé, incluso se percibe como si fuera una proyección de la misma mamá, o sea, no se ve como alguien separado. Ruela Frank es una terapeuta gestaltista y ella habla de algunos movimientos que surgen en el bebé. Por ejemplo, el primer movimiento del bebé es sostenerse. Entonces el bebé se sostiene aquí en los brazos de la mamá. Aquí está mi bebé. Y se sostiene en los brazos de la mamá. Y entonces una vez que se sostiene, algo importante para empezar a buscar su autonomía es empujarse. Cuando tú te empujas, empieza a haber una separación entre el cuerpo de la mamá y empiezas a distinguir cuál es tu cuerpo y cuál es el cuerpo de la mamá. Entonces, fíjense cómo a través de esa separación que vamos teniendo, pues es un empujarte hacia la vida, hacia una nueva circunstancia, es marcar un límite, ¿no? Y sobre todo saber, porque creo que algo importante en este primer vínculo, como bien lo mencionan, de irse separando, de irse desprendiendo en esta búsqueda de autonomía, pues hay que buscar ese equilibrio entre lo que es la autonomía y lo que es el estar juntos. Hay que respetar también que el niño va a ir teniendo sus propias capacidades y también no subestimar, ¿por qué? Porque aunque estemos al pendiente y al cuidado de él por la edad que tiene y estar muy, muy cercano, acompañando, pues también es importante que dejemos en libertad a la persona para que vaya eligiendo
su trayecto, su camino, sus decisiones, y eso pues va a ocurrir a lo largo de toda nuestra vida con nuestros hijos, ¿no? Que creo que ese es un duelo importante que se va pasando de forma evolutiva. Súper importante, ¿no? Cuando van a secundaria, cuando van a la primera fiesta, cuando van a su primer viaje solos, entonces como va aumentando y aumentando. Sí. Así es. Entonces, pues fíjense qué padre poder de cierta manera saber que parte de nuestro crecimiento también involucra este acompañamiento. Y en el duelo algo importante es eso, el acompañamiento, qué tanto yo me puedo sentir cercano a alguien que está viviendo un proceso de dolor, un proceso de pérdida, y que sienta que yo estoy ahí sin invadir su espacio, ¿sí? Claro. Oye, Clau, que platicábamos ahorita antes de entrar a en vivo, qué difícil ha sido y qué difícil, de por sí el duelo y el llegar a estar con las personas cuando pierden a alguien con ellos y abrazarlos y todo, pero ahora en este confinamiento que estamos viviendo, ¿cómo le hacemos, Clau? Nos platicabas de que hay rituales, que hay formas. ¿Cómo le hacemos para que la gente sepa que estamos con ellos, que todo va a estar, no bien, pero sí me entiendes? O sea, ¿qué puedes hacer? No puedes ir a las salas como aquí o sea, que velan a los muertos, o sea, no puedes ni siquiera a veces abrazarlos, no hay de repente misa. ¿Cómo puedes acompañar a la gente que quieres cuando pierden un ser querido? De lejos. De lejos. Pues de hecho, pues acaban de tocar un punto importante, ¿no? También, que es esta visión en el confinamiento. Estamos teniendo circunstancias complejas de esta pérdida de ese contacto físico al que estábamos acostumbrados, de ese acercamiento emocional, de esos abrazos, ¿no? Que finalmente contienen a las personas. Y ahora vemos que, bueno, es un derecho del paciente despedirse de sus seres queridos, y ahora lo hacen mucho a través, pues, por ejemplo, de una pantalla, ¿no? De un celular, de una llamada telefónica. Hay algunos que están muy graves y que obviamente no pueden hablar, y entonces, aunque pareciera que esa persona no escucha o no está cercana a nosotros, podemos hacerlo también a distancia. Hay muchos rituales y muchas formas de irnos acercando en estos procesos de duelo. Yo, por ejemplo, les he sugerido que en muchas ocasiones puedan reunirse a través, por ejemplo, de un Zoom, reunirse los familiares y hablar las cosas positivas, contar una anécdota linda que hayan vivido con esa persona que ya no está presente. Y entonces es una forma de hacerlo presente, ¿sí? Si esta persona ya falleció, se puede hacer. Si esta persona está enferma, hablar de las cosas lindas que han compartido con esa persona, porque toda esta, digamos, como vibración que tenemos también en este sentido positivo y en este sentido de creer en estos legados que nos van dejando las gentes que ya no están en presencia física, pero que en presencia emocional estuvieron en su momento, y a lo mejor en este momento, pues cada quien las creencias que tenga, ¿no? De qué es lo que va a suceder en esa trascendencia, porque finalmente es un camino para trascender. La muerte está relacionada, hablamos de lo que es el eros y el tánatos. El eros es vida, es el placer, y tánatos es muerte, y están unidos. Entonces, hay una literatura muy interesante de Clarisa Pinkola, que tiene un libro muy bueno que se llama Mujeres que corren con lobos, a lo mejor lo han escuchado. Sí. Tiene un cuentito muy interesante que también tradujeron al español, que se llama El jardinero fiel. No es el de la película, porque hay muchos que la confunden con una película que así se llama, pero es un librito que así se llama y habla de los ciclos de vida. Y en ese librito, la primera historia que ella relata es cuando llega al campo donde ella solía jugar y ve los campos todos incendiados. Entonces ella empieza a llorar porque dice, ¿por qué están quemando este campo que yo tantos recuerdos tengo? Y le dicen, es que para que vuelva la tierra a ser fértil hay que quemarla. Y entonces todo lo que tiene vida, pues en cierta forma también concluye para volver a vivir de otra forma distinta, ¿sí? Entonces son ciclos que vamos a ir teniendo y que a final de cuentas, pues sabemos que en estos rituales de despedida hay que buscar, hay muchas opciones, como les decía, hablar aspectos positivos de la persona,
pueden incluso hacer una ceremonia con la música que le gusta o que le gustaba si ya no está con vida. Pueden, por ejemplo, también leer algo que evoque algo parecido a lo que le gustaba leer, o sea, un fragmento de un libro, ¿verdad? Podemos también deshojar flores, por ejemplo, es algo que es algo también que se puede suscitar. Yo lo que les he recomendado y lo que yo he hecho con la gente que ha muerto en este tiempo, amigas mías, gente cercana a mí, es realizar como un ritual en donde con su sana distancia plantamos un árbol. Y en Ay, ese qué árbol, bonito. Qué lindo. en ese árbol depositamos como todos los buenos deseos que tenemos para esa persona, en esa nueva etapa de vida que comienza y que también nosotros podamos trascender este legado de las cosas lindas que nos deja. Entonces, pues prender unos inciensos, pusimos una fotografía, pusimos sus cenizas, ¿no? Que estaban ahí, algunas imágenes de recuerdos, colgar un tendedero con fotos distintas de las etapas que se vivieron con esa persona. O sea, hay muchas formas en las que tú puedes, y como les digo, deshojar flores, en donde es como al lado de ese arbolito se deshojan las flores, que es soltar, ¿no? Soltar lo que tengo que soltar, si tengo que soltar, pues mi necesidad a lo mejor de aprensividad hacia esa persona, o si tengo que soltar ciertas culpas. Todo eso al momento de estar desprendiendo los pétalos de la rosa es una forma de liberarme también, ¿sí? Ah, qué Puedo escribir interesante. una carta, puedo quemarla, puedo utilizar unos globos con helio y dejar soltar todo eso que no quiero ya, que me está lastimando, soltarlo, ¿verdad? Muchos rituales que se pueden hacer. Wow, qué interesante porque tocaron tiempos diferentes para despedir a los seres queridos. Entonces, esto me parece una manera muy linda también, y en donde te empiezas a desprender de todo esto, estas emociones que traes ahí, ¿no? Claro, pues es que vamos a pasar por muchas etapas en los procesos de duelo, ¿sí? No es algo que sea lineal y cada persona lo vamos a vivir diferente por nuestra propia personalidad, por nuestra historia de vida, por los recursos que tenemos. ¿Y cuáles son, ay, perdón, Lore, Es lo que iba a decir, ¿cuáles son? cuáles son las Déjalo. etapas del duelo? Muy bien, bueno, pues vamos a atravesar. Yo les digo, a mí se me hace muy fácil explicarlo como, bueno, primero pensemos que el duelo no es solo la muerte, ¿verdad? O sea, puede ser duelo por una separación, por un divorcio, por la pérdida de un hijo, por una etapa evolutiva de que los hijos ya se van del nido vacío y se van a estudiar fuera y ya no están con nosotros. Puede haber muchas situaciones de duelo, me comentaba Lore también, ¿no? Cuando pierdes un trabajo, cuando te enfermas, o sea, hay muchos tipos de pérdidas en los cuales se van a atravesar ciertas etapas de este duelo. Y el duelo, yo lo asemejo como cuando o sea, como si te cayeras adentro de un pozo y no tienes de dónde tomarte. Entonces vas en caída libre y en esa primera etapa, que sería pérdida de la realidad, no sé ni qué está ocurriendo. Hay como un estado de shock, ¿verdad? Y que finalmente es una defensa de tu propio cuerpo, de que no te caiga tan de golpe el proceso que estás viviendo. Es como para poderlo asimilar poco a poco. Entonces estás como en una etapa de aturdimiento. Y en esa etapa de aturdimiento puede haber una fase que Elizabeth Kubler-Ross le llama negación, que es como que no acepto que estoy teniendo la pérdida, ¿sí? Inclusive se han reportado, cuando tú no quieres que alguien fallezca, se ha reportado que una vez que fallece la persona, en la noche le sigues hablando y la sigues buscando y a veces como que no te cae el 20 de que esa persona ya no está. Entonces hay una etapa fuerte de negación, que es precisamente el periodo que nuestro cuerpo necesita para asimilar la pérdida. Por eso es que comenzamos con esta pérdida de realidad, estado de shock y etapa de negación. Y luego ya caemos al fondo del pozo y yo les digo que caemos boca abajo. Entonces dejamos de ver que hay luz y empieza como una etapa de oscuridad total, ¿no? En donde puede haber preguntas existenciales, ¿por qué me ocurrió esto a mí?
en donde puede haber enojo, ¿no? Enojo a veces, pues, vamos a suponer, en un caso de COVID, bueno, puede haber enojo de por qué no hicieron lo suficiente los doctores. El enojo es siempre como hacia afuera, ¿sí? El enojo es recriminar cosas hacia el exterior porque alguien no hizo más, porque no llevaron en tiempo a la persona con el médico, porque no le dieron más cuidado o atención. Y empieza a haber un poco como esta frustración que puede incluso también generar estados de culpa, sentimientos de culpa, ¿verdad? Y de frustración. Y entonces ese enojo, si lo vemos de una forma constructiva, es lo que nos va a servir para poder salir del pozo. ¿Sí? Ok. Uh-huh. Entonces, el enojo es esa fuerza con la que tú puedes voltear si estás en el piso. Si estás boca abajo, te volteas. Uh-huh. Para ver un poco la luz. Porque estoy enojada. Exactamente. Entonces, con el enojo, lo que haces es voltearte, como bien lo dices, Lore, y empezar a ver la luz y además empezar a ver posibilidades dentro del pozo. ¿Y qué posibilidades podemos encontrar? Pues a lo mejor una cuerda de la que me puedo tomar para empezar a subir, a lo mejor empezar a escalar por los ladrillos que están alrededor, ¿verdad? Voy encontrando recursos, ¿sí? Que esos cada quien tenemos distintos, ¿ok? Diferentes. Sí. Uh-huh. Y vamos avanzando en esta etapa, el enojo me hace tomar la cuerda y va a haber impulsores alrededor, por ejemplo, un impulsor es pensar que yo puedo regresar a ver si ya no está mi ser que quiero, pero tengo otras personas por las cuales tengo que ver. Uh-huh. Y entonces eso se convierte en un impulsor que me hace seguir avanzando y subiendo en esa cuerda. Y una vez que agarro la cuerda, viene otra etapa que se llama péndulo. Y entonces veo luz, en medio veo la luz, y luego me voy a la oscuridad. Uh-huh. Me voy a la oscuridad. ¿Sí? Okay. Eso es muy interesante porque a veces creemos que ya superamos una etapa y decimos, ¿y por qué otra vez empiezo a sentir enojo y tristeza y depresión? Pues porque estás en ese péndulo. Va a haber momentos de esperanza, va a haber momentos de tranquilidad, pero también de pronto va a haber momentos de regresar al enojo, de regresar a la tristeza, ¿no? De cara al piso, a la depresión. De hecho, la etapa depresiva también tiene una función, no crean que es algo negativo. ¿Ah, en serio? La etapa depresiva te hace voltearte a ver a ti mismo y evaluarte, ¿sí? Ok, qué interesante. Entonces, fíjense cómo a través de esta etapa depresiva tú puedes decir, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? ¿Qué cambios tengo que hacer? ¿Con quién tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? ¿Con quién me puedo apoyar? ¿Verdad? Para salir de esta crisis. Va. Entonces, cada etapa es muy importante que se viva, porque es la que nos va a ir sacando, como tú dices, del pozo, vas a ir poco a poco escalando, subiendo y volviendo a reconocer que te falta, que necesitas. Fíjense que cuando se ve desde esta visión constructiva, cada etapa te ayuda cuando la estás transformando ese lado constructivo. O sea, del enojo se vuelve un impulsor para salir. Uh-huh. La negación se vuelve como un resorte para asimilar la pérdida, ¿verdad? Uh-huh. La depresión es voltearme a ver para ver qué necesito hacer. O sea, me alejo del mundo y me acerco conmigo. O sea, me he estado de hiperreflexión. Pero a veces, si yo no las manejo constructivamente, pues me hacen hundirme más en el pozo. Por ejemplo, si del enojo yo voy y agredo a otras personas y me autolastimo y me victimizo y estoy sumergido en el dolor y en la depresión y en la tristeza, pues no voy a salir, me voy a hundir, voy a empezar a quedar para abajo en el pozo. Sí, la gente se te va a empezar a alejar, la gente que te podía, porque se pueden cansar también, ¿no? La gente que siempre está ayudando y ayudando, si te vuelves a enojar, y entonces es como, me vuelvo a caer. Claro, entonces por eso es importante saber que en estas etapas del duelo podemos voltear ese lado constructivo para empezar a buscar y finalmente cuando logras salir del pozo, que es este aprendizaje, qué aprendizajes tuviste de esa experiencia dolorosa que viviste y eso es lo rescatable, es la parte de la aceptación, cuando logras voltear y ver que hubo aprendizajes incluso de situaciones tan dolorosas.
Wow. Oye, pero a ver, me encanta la idea de lo del pozo, me fascina, lo entiendo perfecto. Pero ¿por qué a ciertas personas es más complicado salir de un proceso de duelo? Para otras Dura es como mucho que tiempo, ¿no? dura Como mucho tiempo. que ya casi y otra vez, y ahí se quieren quedar, como que yo percibo que se quedan en esta etapa, ¿no? Del pozo. Claro. Pues es que a veces recibimos ganancias de estar victimizándonos, ¿verdad? Y esas Sí, ganancias pues pueden ser muy satisfactorias, por ejemplo, el que la gente esté demasiado al pendiente de ti, el que te resuelvan muchas cosas, te apapachen, te cobijen, y tú no crezcas, ¿no? Y no asumas responsabilidades. Entonces, pues puede ser por un lado, o sea, así como puede haber esa parte, también hay otras cuestiones. Hay gente que tiene más recursos, se llama resiliencia, la capacidad que tenemos de anteponernos a situaciones adversas, ¿sí? La capacidad que yo tengo de encontrar las formas de aprender a través de una experiencia de dolor. Y entonces puedo voltear y encontrar dentro de mis recursos, por ejemplo, aquí a tu auditorio, que cada uno pensara, ¿qué cosas me han hecho salir de una crisis? ¿Qué acciones, qué actitudes, ¿sí? ¿Qué herramientas en su momento me ayudaron a salir de una crisis? Y incluso hasta nos podemos ir más allá, pensemos en nuestros propios padres. ¿Qué hacía que nuestros papás pudieran salir de una crisis? Porque de ahí también lo estuvimos observando. sí. Sí, claro, claro, y es cómo han salido de las y qué les hacían, ¿no? Cómo se levantaban y desde chiquitos uno estaba observando y veías, ok, ya pasó. Claro. Sí, porque a final de cuentas, pues todas esas experiencias que vamos aprendiendo van formando parte de nuestra historia de vida, de esos aprendizajes de cómo salir de una crisis, ¿no? Cómo enfrentar una crisis. Yo recuerdo, les comparto, la primera vez hace 3 años que tuve lo del diagnóstico de cáncer de mama, me preguntaba un terapeuta, hay 3 emociones que se generan cuando estás en un estado de mucho estrés por la situación de un cáncer, que una es ansiedad, otra es miedo y otra es enojo. Entonces me decía, ¿cuál está más presente ahorita en ti? Y yo le contesté el miedo. Y me dice, muy bien, vamos a pensar, cuando tú veías a tus papás ante una situación de miedo, ¿cómo salían adelante del miedo? Y entonces yo recordé que mis papás pues eran mucho pues de la espiritualidad, ¿no? De la oración, de la fe. Y entonces como que me puse a pensar en eso y dije, pues sí, porque pierdo la fe? O sea, si a final de cuentas yo voy a hacer lo que me toca hacer, yo voy a hacer mi parte, pero tengo que también creer, ¿no? Y que si finalmente en los planes del creador o de quien cada quien le llame a la vida o a las circunstancias o al universo, ¿verdad? Si tú tienes a lo mejor una misión que seguir continuando, pues va a ser así, y si no, pues trascenderás a otro plano distinto. Entonces creo que es importante también como rescatar que en esta resiliencia y en estos aprendizajes, pues hay que voltear y ver qué traigo en mi mochila de recursos, ¿no? De todo ese caminar, de todo ese trayecto, de todos esos pasos que di y donde a final de cuentas, pues tu camino es tuyo. Hay gente que te ha acompañado, pero es tuyo, tú lo has hecho, tú lo has construido. Nadie puede juzgar tu camino porque nadie sabe los dolores, las Nadie. tristezas, los desamores, las pérdidas que has tenido en el camino y cómo las has podido solventar para estar ahora a esta edad en que estás parado en esta situación y en esta circunstancia de vida. Claro. Y qué difícil, Clau, con todo lo que estamos viviendo, porque hemos tenido a lo largo de nuestra vida muchísimas pérdidas y muchas pérdidas que nos han marcado y muchas pérdidas que tenemos todavía que vivir. ¿Qué nos sugieres hacer ante una pérdida? Ok, están las etapas, pero si yo me enfrentara ahorita a una pérdida de trabajo, de hijos, de esposo, de un ser querido, ¿qué hago en el momento? O sea, ¿hacia dónde volteo?
¿Qué sugieres? Bueno, pues primero creo que lo más importante es tomar conciencia de lo que estoy viviendo, ¿sí? Si yo no tomo conciencia, pues voy a caer en una etapa de negación continua. Entonces, tomar conciencia es situarme en una realidad, ver cuáles son mis recursos. Por ejemplo, vamos a pensar que alguien en este momento perdió su trabajo por la cuestión del confinamiento, ¿no? Y entonces tiene pagos por hacer, empieza una crisis económica, empieza una crisis de pareja porque empieza a haber pleitos porque faltan recursos, se empieza a contaminar todo el ambiente familiar de tensión, los hijos también resienten todo este nivel de tensión, fíjense hasta dónde se va, ¿no? Una Sí, tensión claro. que ahorita es muy común y que se está viviendo. Entonces, tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Yo no puedo seguir con el mismo ritmo de vida que tenía. Y parte de mi realidad es enfrentar las cosas y hablarlas con mis hijos y que ellos aprendan a que van a tener que recortar presupuestos en ciertas cosas, a que van a buscar a lo mejor en lugar de si antes estaban acostumbrados a pedir comida, pues ahora pues no va a ser así y ahora van a tener que empezar como a adaptarse a esta nueva situación distinta y a ver qué otros recursos dentro de ese mismo sistema, porque hay que buscar nuestras redes de apoyo también cuando tenemos un duelo. Hay que buscar esas redes de apoyo, ¿no? ¿Con quién me puedo apoyar? ¿Con quién cuento? Hablarle a lo mejor a gente que sabe cómo es mi trabajo y que me pudiera dar un trabajo por lo menos temporal en esta etapa, ¿no? A lo mejor el ver que mi pareja puede, si no trabaja o si tiene un trabajo, y tiene posibilidades de ayudarme en ese momento de otra forma, pues hay que equilibrar la balanza en ese barco, ¿verdad? Mientras uno está sacando el agua, ¿verdad? Porque el barco se está hundiendo, pues hay que sacar el agua y el otro va remando y va buscando a ver cuál es el lugar y hay que unirnos de cierta forma para que haya otra vez un equilibrio, una homeostasis en ese sistema familiar que muchas veces se desequilibra por estas pérdidas, ¿sí? Entonces, creo que es importante tomar conciencia, buscar tus redes de apoyo, exteriorizar tus sentimientos. ¿Cómo me estoy sintiendo ante esto? ¿Sí? Yo, por ejemplo, veo que hay muchas personas que se limitan a expresar lo que están sintiendo porque piensan que van a ser vulnerados, ¿no? Y a final de cuentas, la vulnerabilidad, pues es una fortaleza también del ser. El que yo me dé cuenta y me atreva a decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Ahorita estoy cansada, ahorita estoy triste, me siento mal, dame chance, y ellos lo entienden perfecto, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros nos queremos hacer siempre como súper poderosos y Superman, Superwoman. ¿verdad? Y esto pues va limitando la capacidad de que ellos también vean que somos seres humanos, que nosotros como papás somos seres humanos, que también podemos sentir tristeza, podemos sentir frustración, ansiedad. Muchas veces veo muchos papás que por esta cuestión cultural se guardan sus emociones y sus sentimientos y no exteriorizan lo que están sintiendo a los hijos, no exteriorizan que están preocupados por la cuestión a lo mejor de la economía o que están preocupados por la situación laboral, ¿no? Y qué importante que ellos pudieran encontrar un refugio y no encontrarlo de otras formas que luego ya vemos cosas más drásticas, ¿no? Como los infartos fulminantes que a veces les dan, ¿no? Otro tipo de situaciones que son, pues dolorosas y que creo que un punto importante precisamente del duelo es que yo pueda expresar lo que estoy sintiendo y que una vez que lo exprese, busquen esas redes de apoyo, cómo me puedo sostener en mi pareja, en la familia extensa, en las amistades, ¿no? En los vecinos, o sea, gente que me pueda contribuir y apoyar a que ese dolor, aunque yo sé que no se me va a quitar, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento, ¿sí? Ah, sí. Y me Entonces, parece también súper importante ahorita que mencionas de los hijos, que los hijos, o sea, también reconozcan que pues hay todas estas etapas, o sea, que hay veces que no es todo color de rosa, ¿no? Y que, ok, somos la familia, vamos a unirnos, vamos a contribuirnos todos y entonces, ¿cómo podemos ayudarnos entre todos, ¿no? claro. Sí, de hecho, esa es la parte de volver a encontrar una homeostasis, un equilibrio en la familia para que no se resquebraje,
¿no? Ujú, A través ujú. de un problema. Y entonces vamos encontrando que también los hijos les podemos modelar la resiliencia, les Mm, podemos modelar las capacidades de que vayan saliendo adelante. Y ahí radica la diferencia en cómo una persona puede salir más fácil de una crisis, porque a lo mejor aprendió en casa cómo hacerlo. Fíjense, hay una pregunta que se les hace a los niños, sobre todo más pequeños. Oye, ¿qué harías si de pronto ves que tu hermano se cae y no se puede levantar del piso y yo no estoy ahí presente? ¿Qué harías tú? Hay que hacerle ese tipo de preguntas a los niños porque les abres posibilidades en su mente. Y entonces te das cuenta de sus respuestas, te van diciendo, pues yo correría y a lo mejor buscaría el teléfono para hablarte o saldría con el vecino, ¿no? Y le diría que algo está pasando. Y entonces cuando abrimos posibilidades y cuando también buscamos no estar parados desde el lado negativo de las cosas, sino desde el lado constructivo, pues cambia la visión. Muchas veces si van los papás a lo mejor de viaje y de repente se poncha la llanta y el papá grita y le dice a la mamá, tu culpa que no revisaste, que te dije y no, que tu culpa porque no me das dinero para cambiar las llantas y empieza a ver esa crisis, pues ahí no estamos modelando una actitud de cómo afrontar un problema. Pero si, por ejemplo, empezamos a escuchar y a lo mejor uno de los hijos dice, oigan, pues está la llanta de refacción y vámonos bajando, vamos hablando por teléfono pues a la aseguradora o a una grúa o hay que ver qué hacemos, ya cambia la visión de encontrar posibilidades, ¿sí? Ok. Y nos salimos de ese victimismo y de ese estar Drama. esperando en ese drama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encontramos recursos. Entonces, es muy importante esas preguntas, ¿no? Que me hacen de cómo es que algunos salen más rápido de una crisis que de otra. Pues depende de tu historia de vida, de tus recursos, de tu capacidad de resiliencia, de los aprendizajes que has tenido, ¿sí? Y que seguiremos teniendo, porque los duelos pues están presentes y como les decía, o me quedo en el sufrimiento y en el sufrimiento me victimizo y me lastimo, o saber que la vida va a llevar siempre procesos de dolor, eso es algo natural, el dolor va a estar presente, las pérdidas traen estos procesos de duelo y a veces la tristeza que se genera de eso es temporal. Y hay que pensar a qué viene esa tristeza a este momento a mi vida. ¿Qué tengo que aprender, no? De esa etapa de tristeza que estoy viviendo, ¿qué me viene a enseñar la vida? ¿Sí? Exactamente. Oye, Clau, y a ver, lo pregunto de manera personal. Igual y estoy percibiendo a alguien más de nuestro auditorio, pero yo soy de las personas, mi papá murió hace 2 años, yo soy de las personas que no quería llorar, o sea, me negaba en llorar y yo agarré la batuta de yo voy a, así como, yo voy a cuidar de mi familia, yo voy a hacer, y tardé en soltar, o sea, el llorar, o sea, que está bien, está mal. Yo sé que sin juicio tratamos de hacerlo, pero ¿qué pasa cuando no lloramos, cuando no queremos llorar, cuando no nos queremos ver vulnerables, cuando no nos queremos ver débiles? O sea, a mí me hubiera gustado así que me dieran un zape de, güey, ya, despierta, o sea, llora, llora. Llora. Claro. ¿Qué hacemos con las que no queremos llorar? Bueno, mira, yo creo que todas las circunstancias que vivimos tienen razones de ser. Por ejemplo, a veces es importante el darnos cuenta que hay sistemas que se equilibran gracias a las acciones que toman ciertas personas. Y estas acciones pueden ser tomadas con conciencia o pueden ser tomadas porque así se dio la circunstancia y fue lo que tocó en ese momento. Ahorita que comentas eso, por ejemplo, si hay un papá que está enfermo en el hospital, va a haber algunos hijos, vamos a suponer que sean 5 hijos. Un hijo a lo mejor ni entiende lo que el médico está diciendo, se traba, se frustra, está preocupado porque le dijeron que su papá tiene poco tiempo de vivir,
¿no? A lo mejor va a haber otro hijo que esté hablando con el médico y que sí pueda sacar las cosas adelante, va a haber otro que resuelva la parte económica, va a haber otro que atienda a la mamá que está muy triste, o sea, cada uno va a tomar roles distintos. Y yo creo que todo eso contribuye a que a veces haya esa homeostasis. Entonces, yo lo que te pudiera decir de esto en particular que me comentas es, si la circunstancia de vida fue de esa manera para que hubiera una solvencia y un equilibrio en tu familia, pues yo no veo que haya sido algo negativo el que no lloraras en su momento. Creo que llegan después otros tiempos donde se puede hacer y donde hay que agradecer, ¿no? Agradecerte a ti misma. ¿Sabes qué, Lore? En esa etapa de hace 2 años, te agradezco que hayas mostrado la fortaleza, que hayas sacado adelante, que haya sido un respaldo importante para tu familia. Y ahora en este momento puedes voltear y también puedes verte y puedes sentir vulnerabilidad y puedes hablar con tu papá y puedes llorarle si le quieres llorar y puedes hacer un ritual lindo, como te explicaba, de sanación, ¿no? En donde le puedas escribir, por ejemplo, todas las cosas lindas que te dejó en tu legado, todos los aprendizajes que tuviste. Bueno, yo me acuerdo de tu papá porque somos amigas desde pequeñas, y un señor súper lindo, súper noble, siempre atento, cuidadoso, caballeroso, ¿no? Y bueno, creo que esa parte del legado que te deja, pues es una forma también de que a través de ti, de tú también con lo que le aprendiste, seguir teniendo esos valores y proyectarlos hacia la gente de alrededor de ti, es una forma de honrarlo, ¿no? Entonces, creo que nosotros no somos nadie. Yo a veces les digo, por ejemplo, he tenido gente que ha perdido hijos y cuando pierdes un hijo, pues es como una de las pérdidas más grandes que existen. Yo creo que es la más dura, ¿no? Entonces, yo muchas veces cuando me dicen, oye, es que tengo 2 años donde tengo el cuarto de mi hijo intacto y tengo todo, y no sé si eso está mal. Y yo muchas veces les digo, bueno, si eso te da a ti consuelo, si tú te sientes bien de ir y ver sus fotos y platicar, a lo mejor como con las imágenes que tienes ahí de pronto de esa persona y hacer una oración y eso te reconforta. ¿Yo quién soy para decirte no? ¿Sabes qué? Ya, hay que sacar todo, hay que regalar todo, hay que Tira cambiar. todo ya, deshazte de todo. Claro, cada persona tendrá sus tiempos, sus ritmos, sus formas y hay que confiar en eso. Hay que confiar en que nosotros también tenemos la capacidad de detectar qué es lo que estamos necesitando en ese momento, ¿sí? Ya es muy diferente si esa persona entra en un estado de depresión, si empieza a lo mejor ya a tener algunos estados que ya le vuelve disfuncional su vida, pues entonces ahí ya hablamos de una cuestión ya que requiere una atención no solamente psicoterapéutica, sino también a lo mejor psiquiátrica, ¿verdad? Sí. Claro. Oye, qué interesante, porque fíjate que ahorita que comentabas, y generalmente estos rituales de los que nos hablábamos en un principio, creemos que solo los podemos hacer o los hacemos recién se va nuestro familiar o nuestro ser querido. Pero, ¿qué importa? O sea, no importa si pasó 1 año, 10 años, 5 años, meses, uno puede seguir haciendo estos rituales, uno puede seguir platicando con ellos, uno puede seguir agradeciéndoles y no tiene que haber como un momento en específico o especial o el aniversario luctuoso ni nada. O sea, qué rico, ahorita me cayó en cuenta y dije, qué rico, o sea, qué padre que puedas hacerlo, que digas, lo quiero hacer, lo elijas y lo hagas. Claro, entonces, fíjense, por eso todo lo que es escribir nos ayuda también a liberar muchos aspectos, ¿no? Todo lo que es la naturaleza, el contacto con la naturaleza es como la forma más pura de contactar inclusive en procesos de duelo. Y sobre todo saber que cada etapa que viviste con esa persona que ya no está en tu vida, no solamente por muerte, porque puede haber alguien que ya no esté, un compañero que tuviste en un proceso de divorcio, por ejemplo, o de separación, ¿sí? Va a haber momentos donde yo pueda agradecer no tanto a la persona, sino a lo que yo construí en su momento en esa relación
y que me ayudó y que ha sido parte de mi historia, que sigue ahí presente. Entonces, cuando vamos teniendo nuevas relaciones de pareja, a veces creemos que nuestras relaciones previas desaparecen, pero en realidad no desaparecen. Están ahí presentes en otro plano distinto, ¿verdad? Porque ya formaron parte de tu historia y te enseñaron incluso hasta lo que no quieres volver a repetir en tu vida. Claro, y ahí está la enseñanza, ahí está todo lo, bueno, si tuviste hijos, pues ahí está el Ahí está. agradecimiento, ¿no? Entonces es como, aquí está presente. Claro. Entonces, estos aprendizajes que vamos teniendo, pues también hay que agradecerlos. Creo que una parte importante de los procesos también de duelo es la cuestión de la gratitud a quien está cercano a ti, acompañándote, a veces en silencio, porque a veces también podemos acompañar a alguien en silencio, no necesariamente tenemos que todo el tiempo estar hablando, convenciéndolo de que haga cosas, ¿no? Respetar los tiempos de cada uno, las formas en las que vive un proceso de duelo. Y por otro lado, pues también el saber y el sentir que si en un momento dado tú aprendiste ciertas cuestiones con una persona, pues hay que agradecerlas. Hay que agradecerlas porque forman parte de quién eres ahora. ¿Sí? Yo creo que la gratitud es lo más importante que tenemos que sentir, que vivir ante las situaciones buenas o malas, como tú dices, o sea, siempre estar en gratitud, porque siempre hay algo bueno que obtuvimos, que construimos, que vivimos, que experimentamos con esa persona, con ese trabajo, con esa situación. Entonces la gratitud como que siento que es algo básico en nuestra vida para seguir creciendo y creando cosas lindas en nuestro presente. Claro. Entonces, definitivamente la parte de la gratitud también nos abre posibilidades a nosotros también tener de cierta manera como caminos, ¿no? Donde vamos construyendo nuevas cosas y en donde vamos sumando poco a poco y en donde dejamos esta parte de nuestros vínculos como entendiendo que cada vínculo, que cada persona que te acompaña tiene una razón de ser en tu vida también, ¿sí? Qué bonito, sí. Y hay personas que se acercan durante los duelos que puede ser que tú creías que no están presentes en tu vida y aparecen en la etapa de duelo y luego como que se retiran, ¿verdad? Pero son personas que siempre están ahí presentes y llegan en el momento que igual y más las necesitas. Y como tú dices, no tienen que estar encima de ti, de, a ver, no sé qué, pueden estar en silencio, pero estar presentes y acompañándote en este duelo. De hecho, hay un ejercicio muy lindo que se los recomiendo. A ver, dinos. Cuando tú te sientas así como que estás en un proceso de mucha tristeza o de mucho dolor y que no quieres hablar, pon una música tranquila, acuéstate en posición fetal y abraza una almohada o un muñeco de peluche, lo que tú tengas ahí en la mano, Wow. En posición fetal, pones una veladora y si tú quieres estar acompañado por alguien, pedirle a esa persona que te cobije con una sabanita y que se acueste y te envuelva con su cuerpo, ¿sí? Mientras tú estás llorando, mientras tú estás sacando como toda la emoción que estás teniendo. Y entonces, esta es una postura del consuelo, la posición fetal, nos recuerda como la parte de la protección, ¿no? Como de la mamá cuando arrulla, cuando estás adentro también de tu mamá, que te estaba cuidando. No va a pasar nada, estás protegido. Sí. Y esa sensación es padrísima, ¿no? Cuando te abraza tu mamá, que estás... Claro, porque es una zona segura, ¿verdad? Es una zona que te da seguridad. Entonces, fíjense qué padre el poder saber. Esa es una. Otras son los abrazos de contención. Los abrazos de contención es, por ejemplo, si ahorita yo aquí en este sillón donde estoy sentada, se recargará aquí mi hijo y yo lo abrazo hacia mí y entonces empiezo a hacer círculos en su espalda. Los círculos evocan esta parte, como les decía, del arrullo, ¿no? Cuando arrullamos, nos mecemos en círculo, ¿sí? Entonces, evoca esta parte del consuelo y lo que hacemos es contener a esa persona en un momento de duelo, de crisis, de dolor, ¿no? Que está viviendo
y en silencio podemos poner música, otra vez si lo puedes cobijar mejor, porque es como esta forma de, Apapacho. del apapacho, ¿no? Del cariño, del consuelo, ¿sí? Y creo que pues todas estas son cuestiones que nos pueden ayudar. En pareja, por ejemplo, hay un abrazo de contención muy lindo, que es cuando ella se sienta encima de él, o sea, están frente a frente y ella se monta encima de él y con sus piernas las cruza por detrás de su espalda y se está abrazando y están corazón con corazón. Ay, qué hermoso. Ella está contenida en él, ¿sí? Ok. Entonces eso va despertando muchas emociones en la pareja, puede ser una forma de no sé qué decirte, por ejemplo, a veces los hombres dicen, no sé qué decir cuando ella se pone triste. Tú abrázala, no tienes que decir nada. No digas nada. Hazte presente de esa forma, de saber que cuenta contigo, ¿no? A nuestros hijos, por ejemplo, adolescentes, hay que decirles, oye, hijo, si están con su puerta cerrada, yo sé que quieres estar en tu cuarto, solo te quiero decir que voy a estar en mi cuarto. Si tú necesitas algo, ahí voy a estar. O sea, no es perseguirlos, pero sí que sepan que para cualquier cosa estás tú ahí, ¿sí? Sí, oye, Claudia, ahorita se me vino, ahorita que dijiste hijos adolescentes, a los niños pequeños cuando pierden A su mamá. papá, mamá, abuelito, a alguien con quien tenían contacto, un ser muy querido, ¿cómo les dices? Se fue al cielo, dejó su cuerpo. Uh-huh. Bueno, pues a los niños depende mucho también las creencias que cada familia tenga, ¿verdad? Eso es Claro, importante sí. respetarlo. Pero yo sí creo que lo más fácil de llegarle a un niño es hablarle de los ciclos de vida. Y eso hay muchos cuentitos que de repente puede haber. Hay unos cuentos de editorial Nori, de Noriega, Nori, que hablan de muchos temas y entre ellos hay uno que habla específicamente de cuando alguien se va. Y entonces le hablan a este niño de cómo un arbolito pues va cumpliendo su función y su labor y llegó el momento donde creció, dio frutos, se pudieron alimentar personas de sus frutos y después el árbol cumplió su tiempo y entonces pues empieza a secarse, ¿no? Y empieza ya a perder esa vida, pero precisamente sus cenizas del árbol vuelven a ser nutrientes para la tierra, ¿sí? Entonces podemos muchas veces utilizar como metáforas, analogías, que los niños puedan comprender que esto es un ciclo y que lo que dejó esa persona que ya no está en ellos sembrado es como otra semillita que va a crecer en ellos para poder también llevar a cabo como el legado, los valores, que le inculcó esta persona que ya no está presente, hay que enseñarle fotografías, hay que platicarle de las cosas lindas que se vivieron juntos, recordárselo, ¿sí? Hay muchas personas que se siguen haciendo presentes a través de los relatos, por eso es importante no perder el contacto con nuestras personas, sobre todo con las personas de la tercera edad, porque son maravillosas de recordar tantas historias y tantas cosas que sería muy, muy adecuado el que un niño que acaba de perder a alguien, pues platique a lo mejor con la abuelita, ¿no? O platique con alguien que le pueda relatar historias de la mamá si es que ya falleció o del papá, ¿no? Son distintos recursos que se pueden tener. Así es. Qué padre, qué interesante saberlo y tener ese conocimiento o esa idea de qué podemos hacer ante el duelo, de las etapas, de los ejercicios, de los rituales, porque como decíamos, a todos nos va a llegar un momento, es un ciclo de vida donde nacemos y morimos. Entonces, qué rico el platicar contigo, el que nos des todos estos ejercicios. El del feto se me hizo sensacional. Padrísimo. O sea, el que lleguen, te cobijen, que estés así, otra vez como en esa posición de seguridad. Claro. Pues es que precisamente es como tratar de encontrar, fíjense que hay una frase que dice que las ausencias nos recuerdan las presencias y viceversa, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una ausencia, te recuerda también los tiempos en que tuviste presente a esa persona, en que esa persona convivió contigo y todo lo que te pudo proporcionar.
Pero también a veces en un duelo, si yo tengo mi mirada puesta en la ausencia, me pierdo de las presencias que tengo. Así es. Sí, Te Claro. desconectas y dejas de ir miles de momentos, ¿no? También. claro. Todas las infinitas posibilidades, como nos está hablando, todas las personas que están ahí, todos los momentos lindos que podemos pasar. Me encantó Y, la frase. y en este abanico de posibilidades frente al duelo, que hoy es lo que estamos tocando, creo que es esa parte, ¿no? Como el poder ver cuáles son mis recursos, mis redes de apoyo, mi capacidad de ser resiliente, mi capacidad de expresar mis emociones, de tomar conciencia de cómo estoy en este aquí y en este ahora, de empezar también a ver con qué gente que está cercana a mí puedo, Me puedo en esa apoyar. presencia, ¿verdad? En esa presencia puedo acompañarme, porque en los procesos de duelo se acompaña, ¿sí? Y el acompañamiento es que a lo mejor esa persona no puede realmente estar en mis zapatos porque no sabe lo que estoy sintiendo, pero sí puede acompañarme. Hay una cuestión que tiene que ver con la disponibilidad del otro, estar disponibles para el otro. Esa es parte de la generosidad también. Yo estoy generosa cuando estoy disponible para ti. Yo soy generosa cuando sé que tienes una necesidad y sin abrumarte, sin invadir tu espacio, estoy ahí presente acompañándote. Ay, qué Ok, bonito. y estar como también en disposición ok, necesito que me acompañen, ¿no? Como que muchas veces quieren estar solos, sí, pero esa soledad ya se va haciendo una depresión muy grande y entonces el pedir ayuda, ¿no? Fíjate, acabas de tocar un punto clave también, que es si yo logro pedir ayuda, quiere decir que ya toqué una parte de mi vulnerabilidad y que puedo reconocerme como en esta parte en donde requiero que otras personas también me acompañen, ¿sí? Y dejo de estar solo, porque los seres humanos somos seres de relación, necesitamos el contacto físico, las caricias, el cariño, el amor, la cercanía. Son antidepresivos naturales, ¿no? El contacto, el amor, todo esto es un antidepresivo natural. Entonces, fíjate, qué importante saber que precisamente cuando yo logro pedir ayuda, es que me estoy reconociendo como un ser humano que requiere y que tiene derecho a tener este contacto con el otro, ser escuchado por el otro, ser atendido por el otro y ser acogido también por el otro. ¿Sí? Así es. Ay, sí, qué lindo. Oye, Clau, algo que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa terriblemente que cuando íbamos antes de la pandemia a dar el pésame, no sabes qué decir. O sea, hemos oído casos de que feliz cumpleaños, muchos días de estos, o sea, ¿qué dicen realmente? ¿Qué sería lo ideal o qué es lo que le gustaría escuchar a una persona que está sufriendo ahorita? Porque todo va a estar bien, o sea, quieres voltear y decir, güey, no va a estar bien, o sea, no, o estoy aquí contigo, ¿qué dices? ¿Qué sería lo correcto o qué palabras o nada más el abrazo? ¿Qué sugieres tú o qué haces tú? Pues yo creo que es una parte de cómo te sientes tú cómodo también contigo, porque dejamos a veces de ser auténticos si buscamos como frases que Correcto. buscan como una, ¿no? Adecuadas. Pero si yo tengo ganas de darte un abrazo, te lo doy. Si tengo ganas de decirte, oye, estoy para cualquier necesidad que tú tengas, aquí voy a estar, como buscar otras maneras de acercarte a esa persona, por ejemplo, ahora que no nos podemos dar el abrazo como tal, escriban en WhatsApp, metan a la persona que está a lo mejor enferma en un grupo de oración, háganle saber que están haciendo oración por esa persona, como les decía, de repente también que se desahogue contigo, por ejemplo, si es una amiga tuya que se desahogue y que despotrique y diga todo lo que quiere, lo que siente, inclusive cosas que a lo mejor no puede hacer con sus familiares, ¿no? Como en tu caso que hablabas, Lore, de que tuviste a lo mejor que
mantenerte con esta fortaleza, ¿no? O sea, pues también se vale que con una amiga diga, ¿sabes qué? Estoy cansada, estoy mortificada, estoy yo cargando con todo esto, ¿no? Y hay que desahogarnos. Entonces, creo que básicamente lo que sería es hacerle saber a esa persona que tú estás ahí acompañando. Y como les decía, puede ser en silencio, puede ser con un abrazo, puede ser con un mensaje, con una oración, pero que sepa que tú estás ahí en esa disponibilidad. De hecho, la palabra disponibilidad viene de la palabra fianza, confianza, estar para el otro, ¿verdad? Esa es la confianza. Estoy para cuando tú necesites, yo aquí voy a estar, ¿sí? Qué bonito, sí, cierto. No buscar lo correcto, sino lo que uno siente y lo que también percibamos que la otra persona puede recibir. Ser esa energía de acompañamiento, de amorosa, gentil. Claro. Qué padre. Ay, Clau, híjole, es que Padrísimo. está el tema. Buenísimo y muy interesante y todo cómo va las diferentes etapas, esto del pozo está, o sea, muy interesante, ¿no? De que ya estoy y vas otra vez. Y entonces es cada quien su tiempo de salir de ese pozo, sin presión, tiene que ser así, ¿no? Ya estás ya pasó un año, ya, olvídate. Claro, respetar los tiempos y los ritmos de cada persona que está a nuestro alrededor es todo un arte, ¿verdad? Sí. Ah, sí, claro. Y Y hay hay que aprender a respetar ritmos, tiempos, hay que aprender a respetar que los aprendizajes llegarán para cada quien de manera distinta y lo que un miembro de la familia está viviendo, el otro está viviendo otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos esa historia distinta, ¿sí? Entonces hay que respetar también los aprendizajes. A veces yo escucho en familias que dicen, ay, es que parece que ni le dolió a esta persona, ya está trabajando, ya está haciendo su vida. Bueno, es que no sabemos en realidad lo que cada persona está viviendo. Por eso les decía que cada quien tenemos un trayecto y no podemos emitir un juicio del trayecto de la otra persona. Qué ¿Sí? importante Así es eso, es. no emitir un juicio, darle su espacio, porque no sabemos si ellos están sanando a través de trabajar, que sea como una terapia, Salir, el salir, el usar el negro o no, el llevar un luto como lo marca la sociedad. O sea, sí cada es quien. importante respetar, sobre todo respetar y ser amable con el otro, sin juicio. Claro. Sí, Así es. definitivamente. Ese es un punto que va a haber muchas cuestiones que a lo mejor han sido como una cuestión cultural que nos han marcado, pero en realidad también tú cómo te sientes, ¿no? A Sí, veces hay gentes que viven sus duelos, ¿no? En ese tipo de rituales, que finalmente estos rituales nos sirven para asimilar las pérdidas. O sea, cuando realizamos el velorio y las misas y todo eso, no es realmente para la persona que ya no está, es para que nosotros vayamos tomando en cuenta ese tiempo de asimilar la pérdida, ¿sí? sí. Entonces, podemos encontrar distintas maneras de hacerlo, como les decía, que hay muchas formas de hacerlo y que no necesariamente los patrones que nos han inculcado que tienen que seguirse, pues no, hay otras formas distintas, ¿no? Y eso es respetable de cada persona. Muy Qué, bien. qué padre, qué interesante plática, sobre todo, como decíamos, estamos en días de que tenemos una tradición hermosa en México y que se reproduce en muchos países porque esto de poner altares de muertos, de El honrar convocar a a tus muertos, recordarlos. recordarlos y montarles una fiesta de bienvenida. Ujú. Entonces me hace increíble el tema ante estos días y ante la situación que estamos viviendo. Ujú. Claro. Así es. Y que eso también a final de cuentas es un ritual, o sea, el poner un altar, el que Ujú. tengas ahí las fotografías de las personas, el que les dediques un pensamiento, un tiempo, pues son formas. Y ahora que vemos que los panteones, por ejemplo, van a estar cerrados, que mucha gente dice, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque, pues bueno, puedes hacerles un altar en tu casa, puedes hacer un espacio de oración, ¿no? Puedes buscar otras formas de conectarte, de escribir, como les decía, de recordarlo a través de sus canciones, de las cosas que solía hacer, ¿no? De actividades que solía hacer. Hónralo tú también teniendo ese tipo de actividades
y creo que son otra manera de estar presente de una forma distinta como estamos viviendo ahorita esta situación de confinamiento. Claro, son las infinitas posibilidades. Ok, no puedo ir al panteón. ¿Qué puedo hacer para honrar, para recordar, para vivir? A mí eso de platicar las historias, bueno, yo aquí todos mis hijos, los 5, se saben las historias, perdónenme, de todas mis amigas, de todos mis parientes. O sea, ya es así de, mi amiga fulanita, la que hizo en la primaria en la que la corrían, y yo, ándale, esa. Qué rico es esas leyendas, esas pláticas, ese recordar lo que hemos vivido de cada persona, es volverlo a vivir, ¿no? Entonces, qué rico que lo hagamos con nuestros muertos. Claro. Entonces, bueno, pues eso creo que es una tarea que tenemos todos, ¿no? Busquen las formas que más se adecúen a ustedes para poder también exteriorizar. Si estás viviendo ahorita un proceso de duelo complejo, busca apoyo, busca ayuda, busca tus redes de apoyo también y acompañamiento también emocional, ¿por qué no? Creo que es importante también saber que muchas veces salimos de una crisis y de un duelo gracias a esas personas que se dedican a acompañar en procesos de duelo, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico a acompañar personas en procesos de duelo de distintos tipos y también a mujeres que han padecido situaciones de cáncer y personas en general, ¿no? Con pacientes terminales. Y una de las cosas que hago cuando hacemos estos rituales de despedida, que ahorita pues ya no estamos yendo a hospital, pero por ejemplo en hospitales cuando yo visitaba a alguien que ya tenía pues de cierta manera poco tiempo de vida y que los familiares querían despedirse, era hacerle un masaje en sus manos y entonces cada persona le hacía un masaje en sus manos agradeciendo, porque las manos simbolizan como la gratitud, ¿no? Entonces, agradeciendo a esa persona todo lo que les ha dado y que finalmente son una forma de poderte desprender de alguien de una manera en gratitud y con conciencia. Creo que eso es lo más importante, ¿sí? Wow. Qué bonita manera de despedirte. Sí. Oye, qué padre, Clau, que nos dices que también acompañas en procesos de duelo, no solo de muerte, sino de cáncer, de todo lo que hay. Claro. Vamos a dejar tus datos, te pueden buscar en WhatsApp, en tus redes, se puede ahorita vía Zoom, por ejemplo. Claro, sí, de hecho, doy citas también virtuales y presenciales. Y mi WhatsApp es 333-662-9752 para que se lo compartan a su gente, 333-662-9752. Y mi Facebook es Claudia Hernández, así tal cual. Mi Instagram es psicoterapeuta-clau HDs de Hernández, HDs.m. Y pues bueno, pueden contactarme por esos días, abracen a las gentes que están presentes con ustedes. La muerte también nos trae una etapa importante de valorar la vida, eso es lo más importante. Por eso les decía que Eros y Tánatos están juntos. Tánatos nos trae a recordar Eros. Eros es vida, es disfruta el aquí, el presente, a través de todos tus sentidos, de deleitarte con las cosas lindas de la vida, con la naturaleza, con compartir con quien amas, con escuchar a tus hijos. Yo sé que ahorita estamos muy metidos en estos rollos de las redes sociales, pero hay que dedicar tiempo a estar presente con nuestros hijos, con nuestra gente que amamos y también con nosotros, tener conductas de buen trato y de autocuidado, de atendernos, ¿no? Nuestras necesidades más básicas y también las más hedonistas, les digo yo, que las que más disfrutamos, ¿por qué no? Que es parte también de estos aprendizajes de vida, que la muerte también nos hace recordar las cosas que tenemos que hacer ahora en que tenemos vida. Así es, disfrutarla todos los días. ¿Qué tomaría que sea hoy el principio de una nueva vida y cada día vivamos una nueva vida? Entonces, qué rico, Clau. Qué placer. Muchas gracias, Clau. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por otra vez aceptar esta invitación,
por ser una gran contribución a Claro. todos los que nos ven ahorita en un futuro, de abrirnos este abanico de posibilidades ante algo que es difícil, pero lo tenemos que vivir. No, pues muchas gracias a ustedes por confiar en mi trabajo y pues me da mucho gusto compartir aquí con toda su gente y pues hay que disfrutar la vida, que nos quede eso, ¿verdad? Así es. Nuestra vida. Así es. Muchísimas gracias, Clau. Fue un placer, como siempre, tenerte aquí. Eres una gran contribución, como dice Lore. Nos encanta tenerte y que compartas con nosotros todos estos tips. Aquí vamos a dejar todos tus datos por si alguien te quiere buscar. Muchas gracias, Lore. Gracias, Elisa. Gracias a las Dios. Gracias a todos los que nos están viendo y que siempre están ahorita presentes o que nos ven más tardecito o en 2, 3 días. Gracias por hacer Ombligo de Conciencia un espacio para ustedes y para reflexionar. Un placer. Gracias. Y bonita noche. Buenas noches. Nos abrazamos. Gracias, Elisa. Gracias, Lore. Gracias, Clau. A ti, besitos. Gracias, Lore.